A ver si tenemos más quórum. ¿Está bien? Ok, listo. Buenas noches, Jonathan. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar en este espacio. ¿Escucha? Buenas noches, José Mauricio. Ah, bueno, José Mauricio. Muy bien. Chévere que esté acá, José. Hola, buenas tardes. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, no. Ansiaba tener este encuentro. Perfecto, José. Muchas gracias. Bien. Entonces, ahí vamos, llenando el cupo. Muy bien. Entonces, les agradezco la puntualidad. Bien, ya son las 7:07. Entonces, bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de grabar la sesión, claramente para que pues ustedes la puedan usar cuando consideren y también pues las personas que no pudieron estar en la sesión tengan la oportunidad de visualizar. Voy a compartir pantalla en ese sentido, ¿no? Para que tenga una presentación eh, sobre la cual quiero que conversemos un poco. Yo les decía que, digamos que abordar la filosofía antigua es un tema bastante, eh, tiene sus cuidados, digamos que es una filosofía de mucho cuidado, de mucho tacto también. Primero, pues, por el lenguaje que
a conocer unas cosas de griego. Yo voy a mencionar algunas eh, como unas coordenadas que nos permiten a nosotros ubicarnos, ¿no? En la comprensión de esta filosofía. Y bueno, aquí inevitablemente pues hacemos historia de la filosofía, claramente, que es un elemento disciplinar en la formación. Todos, de alguna manera, cuando estamos empezando un proceso formativo, pues debemos tener unas coordenadas básicas de historia de filosofía antigua. Y también, pues yo procuro mostrar también algún elemento especializado, ¿no? Entonces, cuando digo que me refiero a ofrecer un elemento especializado, investigado, eh, pues es justamente lo que yo propongo hoy, que es complementar a Sócrates con Aspasia de Mileto y el cinismo, ¿no? Entonces esto le da como un toque especial a la lectura que yo pueda proponerles de Sócrates, ¿no? Claro, ustedes están viendo filosofía antigua, están permeados, sensibilizados por el tema en el curso virtual, eh, pero aquí, digamos, en este espacio sincrónico nos interesa profundizar, nos interesa mostrar esas otras perspectivas eh, que se pueden hacer desde una mirada histórica, repito, pero también una mirada especializada o una mirada también desde la investigación más contemporánea, ¿sí? Porque Sócrates ha sido un autor en la historia de la filosofía, digamos, sumamente importante. Cada filósofo o filósofa se refiere a Sócrates en un sentido muy particular. Sócrates es un personaje filosófico que sería una de las miradas especiales que quiero proponerles el día de hoy. Y bueno, espero que tengamos éxito logrando tal vez entender una mirada de Sócrates muy especial, ¿no? Eh, les digo que la presentación realmente, digamos que interpreta, propone una interpretación de Sócrates y apenas enunciamos las relaciones con Aspasia de Mileti y el cinismo, porque eso implica otra sesión. Posiblemente pues me vea la necesidad de ampliar el tema con otra sesión, porque ya solamente Sócrates pues no nos da, dados los temas que hay que abordar ahí con este pensador tan importante en la historia de la filosofía. Entonces, claramente pues tenemos unos objetivos de aprendizaje eh, y esto pues se sitúa en una perspectiva de formación, claramente como ustedes lo han venido asumiendo en el programa de filosofía de la UNAC. Y básicamente, pues, tenemos dos objetivos. Primero, pues, determinar los principales elementos de análisis de la filosofía socrática, sus vínculos con el fenómeno de la liberación en la espacio de Mileto y del cinismo. Este es un elemento que yo considero muy novedoso, ¿no? Eh, digamos, a mí me gusta mucho actualizar a los autores. Creo que esa es una forma de, de traerlos nuevamente al presente. Sócrates, pues, imagínense ustedes, siglo cuarto antes de Cristo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué nos tendría que decir Sócrates en nuestro presente? Y bueno, nos tiene que decir muchísimas cosas. Eh, Basta que ustedes echen una mirada, por ejemplo, a las librerías o a los buscadores de libros y van a encontrar que hay investigaciones y estudios sobre la vigencia de Sócrates, por ejemplo, en los temas de ciudadanía, en los temas de educación, en los temas de filosofía, digámoslo así, personalista o filosofía, digamos, eh, de estas modas del coach, aunque no estoy muy de acuerdo con esas modas, porque ya llegan a un nivel de vulgarización que pues no tiene límites, pero sí digamos que hay unos ejercicios muy interesantes de poner a la filosofía socrática como en la realidad y en la cotidianidad de los jóvenes, de los adultos, de los niños. Entonces Sócrates es una figura muy importante por eso, porque se deja actualizar. Ahora, digamos que lo que yo propongo, y esto lo hago de la mano de un pensador cubano que me gusta mucho y que tiene una propuesta filosófica muy actual y muy interesante, que se llama la filosofía intercultural. El autor se llama Raúl Fornet Betancourt. Al final yo les voy a facilitar pues la referencia bibliográfica de este autor cubano,
que toda su vida ha tenido formación en Alemania y, muy interesante, propone una lectura de la historia de la filosofía desde el modelo de la liberación y desde la interculturalidad. Y me agrada pues proponer esto desde allí, pues básicamente porque vivimos en los tiempos actuales una crítica fuerte al eurocentrismo, una crítica fuerte al pensamiento hegemónico, una crítica fuerte, digamos, a eh, convertir de alguna manera la filosofía antigua, la filosofía europea, en el canon de la filosofía. Yo a ustedes les compartía, a veces les comparto cosas, noticias por WhatsApp, y a mí me llamó mucho la atención la noticia de donde una universidad europea, no recuerdo el nombre, una facultad de filosofía, prohibieron enseñar a Sócrates, a Aristóteles, a Platón, porque tenían un argumento y es que estos autores estaban de alguna manera oficializando un pensamiento hegemónico y se estaban desconociendo otras tradiciones en los mundos árabe, en los mundos mesoamericanos, en los mundos orientales. Entonces, es muy interesante ese fenómeno porque, pues claro, hay posiciones encontradas, claramente, pero lo que me llama a mí mucho la atención es que ese ejemplo que les proponía a ustedes en el WhatsApp, pues pone de presente de que el modelo europeo está en crisis, ¿no? Y viene en crisis desde hace mucho tiempo. Entonces, ese ejemplo me permite a mí pensar un poco en clave de Raúl Fornet Betancourt, de que hay que leer los modelos de la filosofía de la liberación. Cuando digo filosofía de la liberación, quiero decir que digamos que la filosofía, y más esta filosofía antigua, ha tenido un compromiso muy fuerte con el problema de la liberación. O, digamos, en términos, eh, digamos, modernos, en la filosofía moderna hay un concepto muy importante que es el de emancipación. La liberación y la emancipación tienen ciertas relaciones, son fenómenos explicables mutuamente. Claramente la liberación implica un proceso, digamos, esta filosofía en particular, la socrática, tiene un componente de liberación muy importante. Entonces, lo que he podido indagar desde la perspectiva de Raúl Fornet Betancourt es que la liberación que propone Sócrates estuvo influenciada por una filósofa que se llamó Aspasia de Mileto, y por eso la evoco acá, porque a veces en la historia de la filosofía las mujeres quedan muy silenciadas, y sobre todo en el mundo griego. En el mundo griego, pues las mujeres, digamos que al tratarse de una sociedad machista y patriarcal, tenían un papel secundario. Las mujeres se quedaban en la casa, ¿no? Y, digamos, dedicadas al cuidado del hogar. Pero, curiosamente, Aspasia de Mileto, bueno, acá hay un elemento que hay que destacar. Aspasia de Mileto, primero, no era griega, al parecer tenía una ascendencia iraní, persa, digamos, hoy día es Irán, pero en los tiempos, digamos, de estos tiempos del siglo IV antes de Cristo, el territorio que hoy es Irán antes era el imperio persa. Entonces parece que Aspasia venía de allá, de Persia, eh, es decir, que venía de Oriente, no era una mujer propiamente griega. Y además era la mujer de un político, ¿no? Pericles, que es pues una figura bastante, digamos, particular, ¿no? Pericles, pues es una figura política muy revolucionaria, y Aspasia de Mileto pues era la mujer de este personaje político que vivió durante los tiempos de Sócrates, y pues entonces Raúl Fornet Betancourt en esta investigación sobre la filosofía intercultural nos propone esa lectura de esta filósofa que influyó sobre Sócrates. Entonces me parece muy interesante que hablemos de un poco de Aspasia de Mileto y del cinismo también. Porque, digamos que el otro aspecto del cinismo, digamos que Aspasia de Mileto sería un modelo de la liberación. ¿Por qué? Porque de algún modo es una mujer que hace filosofía y no se queda en la casa. A eso me refiero yo. Entonces, Aspasia de Mileto es un personaje sumamente interesante que merece ser invocada en este espacio. Y este es el elemento que yo considero de investigación que habría que reivindicar, porque nos muestra otra faceta del pensamiento socrático y nos muestra otra influencia.
Aspasia de Mileto no dejó nada escrito, es un elemento muy interesante, estos filósofos antiguos o filósofas eh, pueden ser considerados como unos personajes filosóficos. Esto también lo acompaño de la mano de Gilles Deleuze, y ya más adelante hablaremos un poco de ese otro libro que es de Gilles Deleuze y Guattari, que es la filosofía. Entonces, con esto quiero decirles que para poder acercarnos con profundidad, pero también con sentido de la diferencia, uh, en la comprensión de los filósofos antiguos y las filósofas antiguas, pues nos toca dialogar con los filósofos contemporáneos, Raúl Fornet de Betancourt desde la perspectiva de la interculturalidad, o Gilles Deleuze y Guattari desde la perspectiva de la filosofía de la différence o la filosofía de la diferencia. Y bueno, los cínicos, ¿cuál sería el protagonismo del cinismo en esta idea de la liberación? Pues claramente el cinismo, y en este sentido el cinismo sí es llevar la filosofía de Sócrates hasta sus últimas consecuencias, ya que la propuesta del cinismo es, eh, digamos así, eh, una renuncia al papel institucional que pueda tener la filosofía, ¿no? Un papel que de alguna manera Platón, que es uno de los autores que se encarga de institucionalizar la filosofía, y hablo concretamente de la República, ¿no? Ustedes conocerán seguramente este libro muy importante en la filosofía. ¿Y por qué digo que Platón institucionaliza la filosofía? Porque básicamente, claro, Platón está súper incómodo con la decisión de los jueces de Atenas de acabar con la vida de Sócrates. Eh, de los discípulos de Sócrates, Platón es el que más, digamos, se incomoda y el que más reacciona con virulencia ante la decisión de las instituciones atenienses de quitar la vida de Sócrates o de terminarle la vida. Bueno, en realidad no fue asesinado por las instituciones lo juzgaron y lo condenaron al ostracismo, y eso pues para Sócrates era imposible porque él se consideraba más patriota que todos los otros atenienses. Entonces por eso decide tomar cicuta, ¿no? Su decisión es un suicidio filosófico, llaman algunos a eso. Es decir, que prefirió quitarse su propia vida a eh, darle la razón a los jueces de que él no era ateniense, y entonces la condena al ostracismo en la antigüedad era muy dura, porque era la expulsión de un ciudadano de su tierra y al ser desterrado, pues era prácticamente dado por muerto. Entonces yo creo que Sócrates claramente aceleró el proceso y debió cicuta en su convicción de que él sí era un ateniense, pero además era un pensador, ¿no? Y también tenía una opción por la liberación, como se lo enseñó seguramente a Aspasia de Mileto, ¿no? Bien, entonces los cínicos también entran dentro de esta historia porque ellos plantean de frente una renuncia al mundo institucional, una renuncia al Estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una anécdota muy simpática que se cuenta sobre Diógenes de Sinope, que es uno de los cínicos tal vez más histriónicos. Digo histriónicos porque era un hombre que vivía en un barril, su familia eran unos perros, tenía unas puestas en escena muy interesantes. En algún momento, el Diógenes en una plaza pública salió a plena luz del día con una linterna, digamos, una linterna, me refiero pues una fogata ahí de la época, buscando al hombre, diciendo, ¿dónde está el hombre que no lo veo? ¿Dónde está el hombre? Claro, pues el tipo era como un loquito, y era como, algunos lo leen así. Hay historiadores de la filosofía que ponen a los cínicos como si fueran unos habitantes de calle. Y, pues claro, es decir, y Diógenes era un tipo supremamente histriónico, claro, se estaba burlando de la teoría platónica del alma. Claro, es un gesto, digamos, cínico muy interesante, pero también tenía otros muy valiosos. Por ejemplo, cuando Alejandro Magno se acerca, encuentra a Diógenes ahí tirado en la plaza, le pregunta, ¿sabes con quién está? ¿Sabes quién está delante tuyo, no? Diógenes, y Diógenes le dice, quítate de aquí que me estás quitando el rayo del sol, ¿no? Entonces Alejandro dice, algún día Alejandro Magno quisiera ser como Diógenes y Diógenes quisiera ser como Alejandro Magno. Que ahí como
para excusarse del gesto de Diógenes, burlándose un poco de este personaje que pues era el todopoderoso y pues realmente para Diógenes pues era igual a nada. Esto por eso quiere decir que estos ejemplos nos permiten pensar que efectivamente el cinismo también planteaba una filosofía de la liberación, pero sobre todo una filosofía de la liberación muy en consonancia con la perspectiva socrática, ¿no? De cuestionar un poco las políticas de un establecimiento, digamos, acéfalo. Cuando digo acéfalo me refiero a que no tiene cabeza y que no piensa, que no hace mayéutica, que no toma unas decisiones radicales en la vida. Y en ese sentido, podemos decir que tanto Sócrates como Aspasia de Mileto y los cínicos son ejemplos muy valiosos para pensar el fenómeno de la liberación. ¿Sí? Entonces, ese es como un elemento que quisiera rescatar en esta lectura que se estoy proponiendo sobre estos personajes tan importantes de la filosofía antigua, ¿no? Y bueno, el segundo objetivo que nos proponemos en esta charla es tratar de ver cómo estos elementos de la filosofía socrática, del fenómeno de la liberación que les propongo desde Aspasia de Mileto y también con los cínicos, podemos leer dinámicas filosóficas y sociales de la actualidad, que esa es como una también de mis intereses, porque es que la filosofía antigua tenemos que actualizarla, vuelvo y repito, que es un ejercicio que nos compromete, digamos, en la formación filosófica, estamos llamados a traer la filosofía al presente, digamos que es como un compromiso moral y político que tenemos con la filosofía. Entonces, espero lograrlo, pero aquí en conexión con un ejercicio en una película que, pues, está basada en una novela de un escritor colombiano que se llama Héctor Abad Paciolini. Entonces, desde allí quisiera hacer esa relación fundamentalmente entre los planteamientos socráticos, porque no creo que alcancemos a repasar con detalle lo que propone Aspasia de Mileto y el cinismo. Yo lo hice acá, digamos, de manera introductoria para que lo vieran, pero no creo que alcance en la sesión de hoy a desarrollar con más detalle el planteamiento de Aspasia de Mileto y el cinismo. Les di algunas ideas previas, pero para tocarlos y de pronto decirles, bueno, organicemos una cuarta sesión hablando pues el tema de Aspasia de Mileto y los cínicos. Entonces la propuesta temática yo ya se las había compartido por correo electrónico y tal, pues básicamente esto es lo que vamos a revisar, vamos a conversar un poco sobre estos temas. Entonces, bien, yo paso por acá y vamos a, a considerar algo de manera introductoria y es, bueno, ¿qué significa pensar la filosofía? ¿Qué significa pensar la filosofía antigua eh, hoy día? ¿No? Porque pues claramente esto, la filosofía antigua es como una cosa muy especializada y muy de legos, de gente ociosa como ustedes y yo, que nos gusta estos temas eh, tan especiales. Entonces, digamos que en un principio, y esto un poco en la perspectiva de Sócrates, ¿no? Pues la filosofía, al principio es un saber audaz y al mismo tiempo es un saber modesto. Es un saber audaz porque pretende responder a las preguntas más comprometedoras y exigentes que se haya podido formular el género humano, en particular al plantear cuestiones como qué es el amor, la realidad, la belleza, la justicia. Y en ese sentido, pues, esas eran las preguntas socráticas, ¿no? Los diálogos de Platón, pues Platón fue un gran seguidor de Sócrates, y Platón es el que, digamos, convierte a Sócrates en un personaje filosófico, ¿no? Entonces, a eso nos referimos de que, eh, digamos que la pregunta de qué es la realidad, qué es la belleza, qué es la justicia, es propiamente una pregunta socrática. Y en ese sentido, pues la filosofía es un saber audaz y es también un saber modesto. Es un saber audaz porque se plantea preguntas que normalmente la gente no se pregunta. O sea, digamos, yo veo, no sé, un cuaderno acá o un libro. Bueno, nada, existe, punto. Pero la filosofía se cuestiona, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuál es el estatuto ontológico? ¿No? Ya utilizando categorías filosóficas. Es decir, ¿qué significa ser cuaderno? ¿Qué significa ser libro? ¿Qué significa ser humano? En ese sentido, pues la filosofía es un saber audaz. Y también es un saber modesto porque, digamos que, y en este sentido, volvemos otra vez a Sócrates,
pues yo solo sé que nada sé, ¿no? Digamos que esa es una afirmación, una de las formas de identificar a Sócrates es el famoso lema, yo solo sé que nada sé, que es un poco el, el desciframiento de el mensaje de Bell. Saben ustedes que pues, Sócrates era un tipo religioso, los atenienses en general eran supremamente religiosos, y pues consultaban al oráculo, ¿no? El oráculo era como una especie de, pues de lugar sagrado que tenía la posibilidad de avisorar el futuro y de leer el presente y los signos del presente. Y entonces Sócrates en algún momento fue y le consultó al oráculo si él era el más sabio de Atenas, y eso lo recrea Platón en un diálogo, y pues justamente de esa interacción con el oráculo, pues Sócrates declara yo solo sé que nada sé. Es decir, que en la filosofía es un saber modesto en el sentido de que pensar estos temas de la justicia, la realidad y la belleza, cuestionarlos, ya de entrada es modesto. Y recordemos que uno de los rivales también de la filosofía socrática fue ni más ni menos que la sofística, ¿no? Y la sofística sí se plantea una idea de saber. La palabra sofista viene del griego sofía, ¿no? O sea, sabiduría. Y la sofía, como sabiduría, pues sí se propone una idea del saber como plenitud, como independencia, como eh, posibilidad inclusive de gobernar. ¿Sí? Recuerden ustedes que los sofistas eran esos personajes que tenían, eh, digamos, como actividad vender el conocimiento, ¿no? Y quienes compraban el conocimiento eran en general pues personas adineradas, y entonces digamos que la sofística estuvo muy cerca al poder. Y en ese sentido, digamos que el saber tiene una connotación sumamente utilitaria, sumamente pragmática, y digamos que la postura socrática frente a ese pragmatismo de la sofística es plantear, digamos, la modestia en el saber, o lo que llamaban los medievales la docta ignorancia, ¿no? La docta ignorancia, saber que no se sabe. Es decir, que la filosofía, así entendida, es un ejercicio de renuncia al saber pleno, ¿sí? Entonces, los filósofos no se las saben todas, claramente, pero los sofistas sí, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia notable entre un Sócrates, por ejemplo, y un Protágoras, ¿no? Un Cálicles, un Gorgias. Muchos de los diálogos de Platón están titulados por nombres de sofistas, Protágoras, Gorgias, eh, bueno, interesante, el Menón, por ejemplo, es el nombre de un esclavo. Entonces, eh, la sofística estuvo muy ahí cerca de Sócrates, eran los grandes rivales teóricos de Sócrates. Y de alguna manera también en la actualidad tenemos esa preocupación latente en la filosofía de, por un lado, seguir practicando el saber audaz y modesto, pero por otro lado tenemos un desafío grande y es las tecnologías que de alguna manera mm, inmediatizan el conocimiento de tal manera que ya, digamos, mm, la pregunta por la curiosidad, la pregunta por la interrogación queda ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos una actualización muy interesante de lo que significaría pensar la filosofía como un saber audaz y modesto en contraste con la sofística, ¿no? Entonces, esa parte considero que es importante en esta introducción poder caracterizar a la filosofía socrática como audaz y como modesta. Entonces, y también, digamos, esto en la perspectiva del diálogo con los autores contemporáneos, en esos acercamientos que ellos nos proponen a los filósofos antiguos, particularmente este libro que aquí estoy referenciando, que aparece ahí la carátula de Gilles Deleuze y Félix Guattari. ¿Qué es la filosofía? Y de esta obra bien bonita, yo quisiera, digamos, invitarlos a que la consideren y que la estudien claramente, y de allí yo tomo un poco un concepto, el concepto del personaje filosófico o la personalidad filosófica. Entonces, claramente, estos pensadores franceses de la segunda mitad del siglo XX plantean una manera muy interesante de que una forma de leer la historia de la filosofía es a través de los personajes filosóficos. Entonces,
Aristóteles, ¿en qué medida es un personaje filosófico? Bueno, pues no dejó nada escrito, ¿no? Sócrates, aquí Deleuze y Félix Guattari lo comparan, por ejemplo, como personajes como Zaratustra, por ejemplo, de Federico Nietzsche. Zaratustra, pues claramente es una invención de Nietzsche, partiendo de una figura profética que es el Zoroastro. Pero Zaratustra claramente no existió, al igual que Aristóteles, digo Sócrates, perdón. Digamos, Sócrates es una ficción filosófica, digamos, es la tesis que proponen estos contemporáneos. Entonces me parece muy interesante porque un personaje imaginario, digamos, da mucho que pensar. Entonces, estos personajes, estos autores, Gilles Deleuze y Félix Guattari, consideran de que Sócrates es un personaje filosófico que, como el Zaratustra de Nietzsche, pues si bien no existió, pero hay unos vestigios, hay unos registros orales, otros escribieron sobre él, ¿no? Es una figura casi profética, una figura casi carismática, ¿eh? Entonces, en ese sentido, ese personaje filosófico pues potencia y lo convierte en un modelo para pensar el origen mismo de la filosofía, inclusive preguntarnos, bueno, ¿qué es eso de la filosofía? ¿Será que Platón se inventó este personaje eh, en un sueño o algo así? Y entonces propuso todo ese sistema filosófico que es el platonismo, claramente. Entonces, claro, es decir, la perspectiva de Gilles Deleuze y Félix Guattari es la perspectiva de la oralidad, de la memoria, ¿no? Y en ese sentido, pues hay unos testimonios, ¿no? Aquí ya volvemos un poco a la historia de la filosofía, y esos testimonios son los de Aristófanes, Genofonte, Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, digamos que Sócrates sí fue un personaje polémico, ¿no? Un personaje absolutamente cautivador. Y, por ejemplo, la perspectiva de Aristófanes, pues, que es un creador de comedias, Aristófanes es la figura del comediante. Y Aristófanes caricaturiza a Sócrates en un drama, en una obra de teatro que se llama Las nubes. Entonces pone a Sócrates como si estuviera ya nebuloso, eh, abstraído de los problemas de la realidad, y el tipo por allá pensando en las ideas, ¿no? Entonces es una versión bastante caricaturizada de Sócrates, la de Aristófanes. Hay otro personaje muy interesante que es Genofonte, que tiene una historia de la filosofía, pero más desde la perspectiva de la persona, ¿no? Del individuo, muy diferente a Platón. Por ejemplo, Platón es el gran eh, sistematizador de Sócrates, digamos. Pero Genofonte dice que es una personalidad mediocre cuya autoridad física era su rasgo más expresivo y resaltante. O sea que para Genofonte Sócrates era un feo y un feucho, y que entonces no merecía, digamos, hacerle una filosofía, que es lo que se hace Platón. Claramente aquí sí tenemos, por ejemplo, las obras, ¿eh? La editorial Porruga, ¿no? Una editorial popular, ¿no? Y ahí están los diálogos, también están en la editorial Gredos, ¿no? Es decir, Platón hizo de Sócrates un gran autor, ¿no? Entonces, para Platón Sócrates es una humanidad diferente, y resalta por su gran capacidad filosófica, ¿no? Y es de alguna manera, mm, la mirada de Platón es la que muestra a un Sócrates donde el sentimiento de ciudadanía y la indagación filosófica van muy de la mano. O sea, claro, para Platón Sócrates era un patriota y era un filósofo, ¿sí? Y eso, pues, claro, eso molestó a las instituciones, molestó a los juristas, y posiblemente la interpretación que tiene Platón, que es la que muestra, por ejemplo, en un diálogo que se llama La Apología de Sócrates, es la de la injusticia, ¿no? Como la injusticia, de alguna manera, acaba con la vida de su mejor ser humano, que sería Sócrates. Entonces ahí tenemos un poco el tema de la discusión entre la justicia y la injusticia, ¿no? Es un tema muy interesante que surge a partir del proceso jurídico que, que, que emprenden contra Sócrates, ¿no? Y pues recordemos que eran tres las acusaciones que se le hacían, ¿no? Se le hacía la acusación de enseñar falsas doctrinas, se le hacía la acusación de predicar falsos dioses, y se le hacía la acusación de pervertir la juventud atenista. Sócrates era un malvado.
Entonces, claro, la apología de Sócrates de Platón nos muestra que todos esos son argumentos vacuos, que son puros chismes, habladurías y murmuraciones, y entonces Sócrates demuestra que su ejercicio más bien ha sido el de sembrar la docta ignorancia entre los jóvenes, o sea, que él no se declara a sí mismo como un maestro, como un sabio, sino que más bien como un sujeto que está aprendiendo de los otros. Muy bello eso, esa defensa de Sócrates desde esos argumentos filosóficos. Y ahí hay un elemento también muy interesante para pensar el tema de la liberación en los modelos filosóficos antiguos, y es que para Sócrates, pues ser ciudadano no implica, pues, eh, afiliarse a un partido político, no significa cantar el himno nacional de memoria, no significa ondear la bandera como si fuese ¿qué? Un mártir, no, eso no es. El concepto político que tiene Sócrates de la ciudadanía es muy contrario a la oficialización de un poder soberano. Es más bien una perspectiva crítica, es más bien una perspectiva educativa, una perspectiva mayéutica, claramente, y es una perspectiva profundamente revolucionaria y que está animado pues por las ideas de Aspasia de Mileto. Eso espero mostrárselos en otra ocasión, pero Sócrates estaba influenciado por una mujer, así como estuvo influenciado, digamos, en su aspecto religioso por un demon, era Diotima de Mantinea, y esto pues se relata en el banquete de Platón. Diotima de Mantinea pues era una figura muy interesante que involucra a Platón en los diálogos y que se hace muy notoria pues particularmente en el banquete, porque pues Diotima de Mantinea es como una figura religiosa que pone a Sócrates en éxtasis, en los momentos donde el sabio, el mayéutico, el racional pierde los estribos y se suspende, ¿no? Entonces los que lo conocen, los amigos ya saben que hay unos momentos donde Sócrates queda en éxtasis y es cuando está hablando con su demon, está hablando con su demon y entonces el demon es Diotima de Mantinea, y así lo cuenta Sócrates cuando después de tener en la conversación con Diotima reanuda el diálogo en el banquete y va contando ese detalle, ese episodio de su vida. Y es muy interesante porque nos muestra un Sócrates profundamente religioso, pero además que escucha a la voz femenina. ¿Sí? Me parece muy interesante porque lo femenino aflora en Sócrates, ¿no? Y aflora en la comprensión de la filosofía antigua. Entonces, así como existe este demon femenino que aconseja a Sócrates sobre los temas que debe tratar en la conversación, y eso pasa en el diálogo del banquete, que es un diálogo sobre el amor, pues también lo exhorta a que examine muy bien sus ideas y no vaya a caer en sofística ni vaya a decir mentiras. Y Aspasia de Mileto también era una filósofa que tenía conversaciones con Sócrates y eran conversaciones de alto nivel filosófico. Eh, la tipa era muy dura porque sabía, de hecho, hay evidencias de que demuestran que Aspasia de Mileto logró inculcar en Sócrates la idea de la mayéutica y también tenía un cuento con la sofística. Entonces era una mujer muy interesante porque había filosofía para Sócrates, pero también para la sofística. Entonces muy interesante este personaje, ¿no? Entonces, podemos decir que en Sócrates, ¿no? Hay una apuesta por destacar al patriota y al pensador, ¿no? Patria o muerte, ¿no? Así para decirlo en términos de Che Guevara. Entonces, ¿qué significa patria o muerte? Pues significa que, y aquí tenemos una de las escenas, es un cuadro hermoso de Ingres, un pintor del siglo XVIII francés, clásico, del canon, pues, y muestra muy interesante los últimos momentos de Sócrates, después de que pues se le ofrece la copa con la cicuta, está filosofando con sus discípulos y de alguna manera está, podríamos decir, declarando patria o muerte. Claramente, pues él opta por la muerte, claramente. Eh, y en ese sentido, pues, eh, esa muerte pues lo va a elevar a una condición superior, condición de superioridad ética, epistemológica, política. Y entonces, este gesto de Sócrates, ¿no? De ver cicuta y no hacerle caso al dictamen de los jueces que lo condenaban al ostracismo,
pues es una muestra de lo que significa eh, unir el mundo privado con el mundo público, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así que unir lo privado con lo público? Claro, porque para Sócrates una vida en el ostracismo no era pensable. Y eso implicaba darle la razón a los que lo acusaron. Entonces, la vida pública y la privada se fusionan en el sentido de que hay un argumento que explica por qué Sócrates bebe de cicuta, y en ese sentido él convierte su circunstancia específica en un hecho público, que sería como una suerte de sacrificio. Entonces, en ese sentido, él crea todo un evangelio, ¿sí? Vamos así, eh, y pues no, digamos, esto que no lo digo, digamos, deliberadamente, sino lo digo inclusive en la perspectiva de Hegel. Hegel es otro filósofo grande de la historia de la filosofía moderna, tiene los escritos de juventud. Y Hegel tiene una relación, plantea una relación muy interesante entre Sócrates y Jesús, por ejemplo, el joven Hegel. Pues claro, el joven Hegel estaba formado en teología, en filosofía, y él propone una mirada de Sócrates en la perspectiva de Jesús. O sea, Sócrates también tenía su evangelio, Sócrates tenía sus discípulos, ¿sí? Al igual que Jesús, y también tenía un ideal de superioridad, sobre todo la superioridad del alma, que también es muy cristiano. Entonces, esto pues lo digo en clave hegeliana, particularmente en los escritos de juventud. Entonces, pero volviendo al mundo griego, que no podemos cristianizar a Sócrates de esa manera, eso pues implicaría otra presentación pues en clave hegeliana, que también me parece muy interesante porque Sócrates sí es una figura espiritual, yo sí estoy convencido de eso, y de hecho, y aquí me apoyo incluso en un filósofo tal vez más contemporáneo a Hegel, que es Karl Jaspers, que tiene un libro muy bueno que yo les recomiendo que ojalá lo consigan. Yo lo leo en francés, pero el libro ya está en castellano y está en tecnos. Se llama Los grandes filósofos. Son tres volúmenes. Hay un volumen dedicado a Sócrates, Buda, Confucio y Jesús, ¿no? Y Karl Jaspers hace esa presentación de estos autores que fueron, digamos, grandes figuras espirituales de la antigüedad. Entonces, Sócrates, al igual que Buda, al igual que Jesús, al igual que Confucio, pues plantean unas cosas muy revolucionarias, muy liberadoras, ¿no? Y, digamos, el término griego que podría equipararse un poco al fenómeno espiritual de Sócrates sería el de la autarquía, que es el dominio de sí, el señorío de sí, el gobierno de sí. Aquí conecto otra recomendación bibliográfica también contemporánea. Mm, Recomiendo mucho a Foucault. Foucault tiene un libro muy bonito que se llama La hermenéutica del sujeto. Y Foucault también tiene una presentación de Sócrates muy bella. eh, y de hecho, esta mirada de Sócrates que propone Foucault, él la lleva inclusive a la construcción de una ética que es la ética del cuidado de sí. En la hermenéutica del sujeto, él se percata de un concepto griego que es el conócete a ti mismo. Otra de las ideas filosóficas profundas de Sócrates, el conócete a ti mismo, epimeleia eton, en griego. Y ese epimeleia eton, Foucault la lleva hasta sus últimas consecuencias y plantea de hecho toda una ética del cuidado, una ética del conocimiento de sí mismo, y que eso inclusive va a llevar a otros libros muy buenos de Foucault, como la historia de la sexualidad en la época clásica, que eso es muy actual, muy vigente, se hacen investigaciones filosóficas sobre la idea del cuidado, claramente, y Sócrates, pues es uno de los personajes claves en esa idea del cuidado de sí. O sea, entendiendo el cuidado de sí como conocimiento de sí mismo, ¿no? Entonces, también ahí tenemos una lectura muy interesante que es la de Foucault y que la lleva incluso al análisis del mundo de la sexualidad en la antigüedad, ¿no? Sabrán ustedes que pues uno de los elementos, digamos, integrantes dentro de este fenómeno de la liberación en la filosofía antigua está asociado con el tema de la sexualidad. Pero ojo, esa sexualidad no implica, claro, Foucault cuando plantea esto en hermenéutica del sujeto,
Él está viviendo una época muy particular que es la liberación sexual, el tema de la homosexualidad, el VIH, ha disparado. De hecho, Foucault muere de VIH. Y digamos que, claro, cuando él piensa en Pimelia, hay un contexto muy particular en el mundo, y es el tema de la liberación sexual, la homosexualidad, el hipismo, esos vainas. Y eso pues plantea unas conceptualizaciones muy interesantes que evocando a Sócrates en medio del hipismo y la euforia homosexual y el VIH desatado, pues tiene todo sentido, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, después como Foucault en la historia de la sexualidad plantea justamente el tema del cuidado de sí y todas las prácticas del cuidado. Hay unas categorías griegas que responden a esa idea del cuidado, que son categorías como la frónesis, la cresis, bueno, es otro tema también para estudiar, hermano, muy interesante, la lectura Foucaultiana, ¿no? Para que aquí hemos evocado autores contemporáneos para hablar de Sócrates, Deleuze, Foucault, Raúl Fornet Betancourt, Hegel, Jaspers. Es decir, Sócrates es una figura fundamental en la historia de la filosofía. Bien, hay otra versión que considero también muy importante, yo la tomo aquí, este librito que les he venido hablando en este curso, La Paideia, los ideales de la cultura griega, del historiador y filólogo Bernard Jäger. Un historiador muy interesante, también yo lo considero, está entre mis autores leídos. Este autor plantea tres aspectos que quisiera señalar sobre Sócrates, ¿no? Entonces, esto ya más de orden como un poco más sistémico, podríamos decirlo así. Entonces, Sócrates es un filósofo que va más allá del naturalismo. Entonces, ¿esto qué significa? Pues de que la irrupción de Sócrates en la historia de la filosofía antigua se explica justamente por su gran capacidad de cuestionar la filosofía anterior. Recordarán ustedes que la historia de la filosofía oficial destaca una división entre los pensadores presocráticos y Sócrates, y más adelante los socráticos. Es decir, que para la historia de la filosofía tradicional, de alguna manera Sócrates es un autor que rompe la tradición con la filosofía naturalista, es decir, con Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro y todos los autores, para quienes el origen de la filosofía se encontraba fundamentalmente en el estudio de la naturaleza. Entonces uno encuentra claramente que un Tales de Mileto estudia el principio de todo a partir del agua, o un Empédocles estudia el principio de todo a partir del caos, o de los contrarios, el amor, el odio, el agua, el fuego, o Heráclito, que plantea que el principio se encuentra en el perpetuo movimiento, nadie se baña dos veces en el mismo río, el fuego, claramente como un principio cosmológico de cambio constante. Entonces vean ustedes que Sócrates se aparta de todas las filosofías de la naturaleza y entonces de alguna manera es uno de los críticos supernumerarios del naturalismo, y esto es el relato de Aristóteles, y por eso entonces, de alguna manera, Kira, vamos con Sócrates, hay un giro en la filosofía, porque ya no se piensa en la naturaleza como el fundamento del sentido digamos, del todo, sino que hay que partir de la naturaleza, y fundamentalmente la naturaleza humana. O sea, aquí el problema no es el agua, ni el fuego, ni el cambio permanente, aquí el problema es el ser humano. ¿Sí? Me parece muy interesante esa postura, porque de alguna manera cuestiona pues, a los naturalistas, claramente, pero también a los sofistas. Como ustedes ven en ese esquemita ahí, les propongo, pues eran justamente los sofistas los que pensaban que el ser humano se definía en función de su relación con las instituciones. Y las instituciones, ¿qué es lo que buscan? Fundamentalmente la adhesión. Y para lograr la adhesión, ¿cómo lo hacen? A través de las convenciones y los acuerdos. Entonces, los sofistas son los que crean de alguna manera la teoría convencionalista o la teoría del contrato social, como lo llamaríamos hoy en día, en la perspectiva, por ejemplo, de Juan Jacobo Rousseau, es que las relaciones sociales parten justamente de un contrato, un pacto, una convención, de un acuerdo. Esa es la tesis de los sofistas, claramente.
Y bueno, Sócrates cuestiona justamente esa idea de la sofística, de que la naturaleza humana se define en función de las convenciones, y la cuestiona pues básicamente porque para Sócrates hay unos principios racionales que explican la distinción entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay una discusión muy interesante entre el convencionalismo y eh, el humanismo socrático, ¿no? Así. En el sentido de que, digamos que para la perspectiva socrática, eh, el ser humano tiene la capacidad de distinguir qué es lo bueno y lo malo, pero para llegar allá, pues no lo hace a través de acuerdos y convenciones, sino que lo hace a través de el ejercicio mayéutico. Y acá hay un elemento muy interesante de la propuesta filosófica de Sócrates, y es que para descubrir que el ser humano es el principio, digamos, de lo que es bueno y lo que es malo, eh, que son temas absolutamente morales, de lo que conviene o no conviene, de la verdad y de la mentira, que ya estamos a un ámbito epistemológico, que sería el conocimiento, del ser o de la nada, el ámbito ontológico. Entonces Sócrates nos va a plantear, un momentico, aquí lo que tenemos que hacer es partir del ejercicio reflexivo existencial. Y entonces en ese sentido hay una discusión profunda entre los sofistas y Sócrates, en el sentido de que mientras que para Sócrates la filosofía comienza con un ejercicio de indagación alrededor de, oiga, ¿ya te conociste a ti mismo? ¿Ya sabes quién eres tú? Son las preguntas Sócrates. ¿Ya sabes lo que significa la belleza, el bien, lo justo? Claro, pues son preguntas que lo ponen a pensar. Porque pues uno tiene unas ideas convencionales, ¿cierto? De lo que es justo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues por convención, se nos puede ocurrir que cuando cojamos a un ser humano en pleno acto de robo, pues lo linchamos, ¿cierto? Y lo golpeamos y lo matamos, lo eliminamos del mapa, ¿no? Digamos que hay una convención ahí, una convención. Entonces, lo que piensa Sócrates es que las convenciones se pueden volver fácilmente contra el ser humano y pueden de alguna manera degradar su condición de dignidad y su condición, digamos, de existencia anímica. ¿Sí? Entonces, hay una discusión muy interesante entre Sócrates y los sofistas alrededor de eh, la naturaleza de las convenciones. Eh, qué pena, ¿me siguen todavía? Buenas, buenas. Mira ahí. Sí, sí, señor. Excelente. Quedaron dos. Tengo dificultades con el internet. Claro. Bien, entonces, sigamos acá con la historia de Sócrates. Entonces, para Aristóteles, la postura de Sócrates va más allá del naturalismo, un elemento importante. Y asimismo, hay una, hay una preocupación por las ideas. En ese sentido, pues Sócrates sería eh, pues el autor que funda esta teoría de las ideas de Platón. Y en ese sentido, el mundo verdadero es el de la búsqueda de los conceptos a la que aspira la mayéutica socrática y que será denominado por Platón como la teoría de las ideas. Entonces, en otras palabras, gracias a la preocupación conceptual que incuba la filosofía socrática, Platón logra descubrir su teoría de las ideas o de las participaciones de los arquetipos en el mundo de las cosas y la materialidad. Y pues aquí quisiera señalar el ejemplo del mito del carro al lado, que explica que el alma es como una auriga. La auriga pues es un militar que pues, va en una carroza y conduce un par de caballos, ¿no? Entonces hay un alma apetitiva, que sería un caballo, y hay un alma irascible, que es otro caballo, y entonces el auriga representa el alma racional. Entonces, de alguna manera, el mito del carro al lado nos explica cómo antropológicamente el alma racional, que es lo que nos permite comprender las ideas,
pues tiene un compromiso con su propio ser, con su cuerpo, y es el de dominar al alma apetitiva y el alma irascible. Bueno, esto más o menos es lo que va a plantear un poco la ética del cuidado de sí de Michel Foucault, ¿ve? Actualizando un poco el mensaje del mito del carro alado y de la teoría de la silla. Bien, entonces, y finalmente, el tercer elemento que yo considero absolutamente pertinente señalar en la postura de Aristóteles a propósito del gran aporte de Sócrates en la filosofía y en la antigüedad, es decir, Aristóteles haciendo un poco de historia de la filosofía y mostrando cómo es que Sócrates irrumpe en la historia de la filosofía y crea todo un paradigma, y es que, y este elemento me parece muy bello, y es que la filosofía socrática practica un tipo de medicina. Y Bernard Jäger, citó a Bernard Jäger, que es el que presenta este argumento, lo formula de la siguiente forma. Sócrates es un verdadero médico, hasta el punto de que, según Genofonte, no se preocupaba menos de la salud física de sus amigos que de su bienestar espiritual. Pero es sobre todo el médico del hombre interior. La prueba de la adecuación del cosmos a un fin da a entender claramente que el modo como Sócrates enfoca aquí la naturaleza física del hombre, que el giro teleológico coincide también en él íntimamente con aquella actitud empírico-médica. Es la cita de Jäger, es decir, y uno de los elementos claves para entender la filosofía socrática es justamente la de su condición o la metáfora del médico, que la filosofía es una suerte de medicina. Pues es muy importante porque de alguna manera es una lectura muy actual de los filósofos contemporáneos de revisar otra vez la filosofía como una práctica del cuidado de sí. Y entonces en ese sentido la filosofía es una medicina que de alguna forma va a transformar al ser humano, lo va a liberar, lo va a sanar, digamos así. Porque el ser humano, de cierta forma, puede caer fácilmente en la enfermedad. Entonces, esa enfermedad está representada por qué? Pues por las mentiras, los prejuicios, la pereza, la cobardía. Entonces, de alguna manera, la propuesta socrática es una propuesta que lo lleva a uno a confrontarse a sí mismo y decir, bueno, miércoles, me va a tocar como purgarme, ¿no? Entonces, purgarse, ¿qué significa? Pues volver a la concepción de la filosofía como una práctica medicinal, una forma, de alguna manera, de sanarse, ¿cierto? Y buscar, de cierta forma, una suerte de redención y, de alguna manera, cuidado interior, cuidar el alma, bueno, así, términos eh, muy, muy en la perspectiva de las éticas del cuidado de ahora. Bien, entonces, eh, quisiera en ese sentido proponerles que, ya para finalizar, con estos elementos que hemos ofrecido a propósito de lo que aporta la filosofía socrática, claro, nos queda pendiente, vean acá, les puse la carátula de este libro, yo quería hablar sobre Aspasia de Mileto y los cínicos como modelos de teoría liberadora, pues ahí les queda un poco la referencia, que lo puedan conseguir, un libro extraordinario, buenísimo, está editado por una editorial colombiana, los chicos, una gente aquí de la ciudad de Bogotá, editaron este libro, lo tradujeron al alemán, y realmente es un libro fascinante y valdría la pena conseguir para poder ver cómo es que una filósofa influye en Sócrates. Entonces, esto considero que es muy interesante porque nos muestra otra cara de la filosofía antigua, que es la presencia de lo femenino como un elemento influyente en un proyecto como el proyecto socrático, claramente. Bien, ¿siguen ahí? Sí, señor. Bueno, entonces les Sí, voy a señor. compartir en el chat para que entremos en conversación, eh, para que entremos en conversación. Quiero proponerles que vean un documental, más o menos dura 14 minutos, los voy a compartir aquí por el chat y quiero entonces que conversemos, dialoguemos un poco de esto. Tenemos un ejercicio formulado acá y es
a partir de los elementos enunciados, a todos los temas que mencionamos, que argumentamos, que propusimos, pues la idea es que cada uno de ustedes pues nos proponga un análisis a un relato cinematográfico que se propone a partir de una novela de Héctor Abad Faciolince, escritor antioqueño, en una novela, pues que, una novela que ha sido muy comentada, estudiada, y ahora pues esa novela la llevaron al cine, que es El olvido que seremos. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer a Héctor Abad Faciolince, ¿no? O sí. No, yo no lo he leído. Bien, entonces ahí les puse el documental. Me gustaría que lo vieran. Tenemos 14 minutos, ya son las 8:04, a las 8:20 más o menos. Nos encontramos y ya para conversar un poco, ¿cómo vemos a Sócrates o la filosofía socrática en esta figura de el olvido que seremos, que es un poco la historia sobre el padre de Héctor Abad allá en Medellín? ¿Ok? Entonces, tenemos este tiempito, por favor, vean el documental muy atentamente y nos reincorporamos para más conversar y escucharlos a ustedes sobre sus análisis particulares. Entonces, adelante.
Bueno, compañeros, eh, volvimos. Entonces, no sé si de pronto William Fernando nos quiera decir algo. No, pues me pareció bonito, ¿no? Me hizo acordar bastante la comparación en que hacía de Zaratustra con Aristóteles, como ese ejemplo de persona de transformar, de, sí, como de transformar a cada persona que se llega a nosotros, inclusive el conocimiento. Claro, Me pareció esta figura del papá de Héctor Abad, don Héctor Abad. sí, sí, ¿Usted en qué parte del país se encuentra? señor, ¿En qué parte del país se encuentra usted? de Cúcuta. Ah, usted es de Cúcuta, ya. ¿Cómo le ha Sí, ido con el curso? ¿Bien? bien, sí, señor, me ha gustado bastante. Ah, bueno, me alegra mucho, viejo. Em, bien, cuando tenga la oportunidad, véase la película y trate de analizarla desde la mirada socrática. Sí, 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 señor, pues sí, la verdad es súper interesante. Sí, sí, realmente es una, además lo que dice el director, también ya no se hacen películas de hombres buenos, sino que todo es el cine cada vez más como banalizando, pues no. Así que esa fiesta cinematográfica es muy interesante y muy en la onda socrática, muy en la onda del conocimiento de uno mismo, la medicina. Creo que llama la atención porque pues, Héctor Abad era médico, pero el man sí pensaba muy socráticamente el tema de la medicina como una salud, como cuidar el pueblo, ¿no? La salud Sí, pública. interesarse por los demás. Ajá, esa, esa visión me parece que es muy concordante con el planteamiento socrático. Y en ese sentido, pues es muy actual la perspectiva socrática. Oye, William, yo te agradezco que hayas vencido hasta el final este esfuerzo. Entonces, muchas gracias. Y hermano, A usted, estamos a, la muchas verdad me gracias. gustó. A usted. Bueno, Muchas gracias. a la orden, viejo, al servicio. Cuídense mucho. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, viejo.